Bien, lo que tenemos ahora son otras culturas americanas. ¿Qué es esto? Otras culturas americanas son aquellas que tienen que ver en el tiempo, por ejemplo, previo a la llegada de los españoles. Al igual que acá tuvimos culturas como los incas, en otras partes de América se desarrollaron culturas como por ejemplo los mayas, los aztecas, los chichas, etcétera. O sea, varias culturas paralelas. ¿Ok? Entonces, a esto le hemos llamado otras culturas americanas. Vamos a comenzar con qué? Vamos a comenzar en este caso con los mayas. ¿Ok? Los mayas. Ya es la primera cultura que vamos a desarrollar. Mayas. ¿Ya? Todas estas se desarrollaron en América continental, recuérdalo, ¿ya? América continental. Primero, la ubicación. Si hablamos de la ubicación maya, estamos hablando de tierras de Guatemala y Chiapas. ¿Eso qué países comprende? México, sobre todo la península de Yucatán, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Esos son los países actuales ya que abarca. La península de Yucatán es la que está acá. Todo esto de acá, esto que sobresale, esto de acá, lo que sobresale, esa es la península de Yucatán. ¿Está bien? Ya una parte es de México, otra parte es de Belice, ¿ok? Ya otra parte es de Guatemala. Lo que pasa es que es como el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo principalmente abarcó el Perú, ¿sí o no? Pero también tuvo Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. La misma historia tiene los mayas, la misma historia. ¿Está bien? En el proceso histórico, debo decir que la cultura maya ha pasado por los siguientes periodos. Tienes el llamado Imperio Viejo o Viejo Imperio, como lo han puesto acá en el libro, y el Nuevo Imperio. Ya, el Nuevo Imperio. ¿Cuál es la parte que más se estudia? La parte que más se estudia es el Nuevo Imperio, porque justo tiene que ver con qué? Tiene que ver también con la llegada de los españoles. Ya, la llegada de los españoles. Continuando, acá tenemos, después del proceso histórico, sus aspectos. El aspecto, ¿qué cosa? El aspecto económico. La actividad más importante de los mayas, la agricultura y el comercio. La agricultura y el comercio. Ya, la agricultura y el comercio. Y como verás en la imagen, ¿no? Hicieron una especie de pirámides escalonadas. Pirámides escalonadas o pirámides, en este caso, sin punta o truncas. ¿Ya? Y acá están varias de sus construcciones, siendo una de las más importantes y conocida a nivel mundial, Chichén Itzá. Chichén Itzá. Ahí está. Ese sería una de las más importantes, en la península de Yucatán. En el aspecto político, no había una unidad, o sea, no es imperio maya, no hay eso, no hay imperio maya, ¿ok? O sea, no hay imperio maya, no hay. Lo que hay son ciudades-estado, o sea, cada ciudad tiene su propio gobernante. A eso se refiere cuando es ciudad-estado. O sea, no hay una unidad, sino son varias ciudades-estado donde cada una de ellas tiene su propio gobernante. Ahora, cada ciudad-estado tenía su rey y ese rey maya se llamaba Alash Yunik. Alash Yunik. Alash Yunik. Así se llamaba. Alash Yunik. Ese era el nombre, ¿ya? Que se manejaba. ¿Ya? Ahora,
ciudades-estado. Ahora, siguiendo, tengo qué cosa, el aspecto social, o sea, cómo estaba conformada la sociedad maya. Y la sociedad maya, pues, como todos sabemos, ya, es una sociedad de carácter clasista. ¿Ok? Sociedad clasista, o sea, hay clases sociales diferenciadas. Y en este caso, la sociedad maya tiene a los nobles, que son los gobernantes o jefes locales, a los sacerdotes, ¿ya? Que es gente especializada, o sea, la gente que ayuda a gobernar, la gente que ayuda a gobernar. El pueblo, generalmente campesinos, campesinos. Y los esclavos, que son los prisioneros de guerra, de otros pueblos, prisioneros de guerra. Aunque también ahí hay gente que de alguna manera si ha cometido algo en contra de la sociedad maya, o sea, algo que ellos tengan como costumbre, y esta persona ha faltado a eso, también es considerado, ¿qué cosa? También puede ser considerado un prisionero. O sea, baja su nivel. Cuando es castigado lo mandan al fondo de la pirámide social. A eso me refiero. Ahora, eso es. Luego vamos a tener... Espérate. Bórrate. Ya. Vamos a tener la arquitectura. Sus construcciones son religiosas y a la vez palacios. ¿Ok? Religiosas y a la vez palacios. Ellos tenían, por ejemplo, dos tipos, en el antiguo imperio y en el nuevo imperio. Del antiguo imperio, ¿cuál tienes que destacar? ¿Cuál te van a preguntar? ¿Cuál te voy a preguntar en la evaluación? Tikal, Palenque. Y del nuevo, Chichén Itzá, que es la más importante, ¿ya? Y Uxmal. Por ejemplo, Chichén Itzá es la más visitada turísticamente, ¿ok? La deidad es Inzagna, pero está referida, como te digo, a deidades, en este caso, no necesariamente, ¿qué cosa? ¿No? Por tener el nombre Inzagna, de mujer, o sea, termina en A, mujer, no. Por ejemplo, incluso acá tenemos una imagen, ¿ok? Ya es una imagen que representa justamente a su Dios. Sino que cuando leemos, de repente tuvieron una divinidad creadora, pareciera que se refiere a él una mujer o dama o femenino, ¿no? En sí no lo es. Ahora, en los aspectos culturales, los mayas tuvieron escritura jeroglífica. Escritura jeroglífica. Además de sistema en 20, vigesimal, y también la invención del cero. Ya había la idea del cero en los mayas. Ahora, destacando cuál, la escritura. ¿Los mayas tuvieron escritura? Sí. Todavía no ha habido la posibilidad de descifrarla totalmente. ¿Ok? Como por ejemplo los llamados códices. Códices. Lo bueno que hicieron los españoles con ellos, a diferencia de nosotros. Bueno, nosotros hemos tenido escritura, pero la mayoría de las cosas que acá había las destruyeron. Lo bueno que cuando los españoles encontraron esa escritura allá, la transcribieron para que no se pierda. ¿Ok? La transcribieron para que no se pierda. Por eso tenemos conocimiento de escritura maya y escritura azteca. El problema son las interpretaciones. Por eso ha habido hasta hay mitos referentes a el fin del mundo, ¿no? Según los mayas, según el calendario maya. ¿Ok? ¿Ya? Característica que también lo vas a poder ver en la película que te he mostrado es la cuestión de los sacrificios humanos.
era común y corriente. ¿Ya? Eso es. Los prisioneros de guerra no eran sometidos a la esclavitud, sino a sacrificios humanos. Pensaban los mayas que la mejor forma de honrar a sus dioses era mediante la sangre humana. Y es por eso que cosa, que sacrificaban a estos prisioneros de guerra. Era la mejor manera de honrarlos. Ya era la mejor manera de poder honrarlos, por si acaso. La forma de sacrificio era bastante dura, en la cual se le extraía el corazón estando la persona viva. Se le extraía el corazón estando la persona viva. Se le hacía un orificio en la parte del pecho, el sacerdote metía la mano, arrancaba el corazón y lo mostraba ante los demás. Eso es, ¿no? A veces también ocurría, ¿qué cosa? Que se despellejaba al victimado, ¿ok? Se le sacaba la piel. Y una vez que se le sacaba la piel, el sacerdote se vestía, entre comillas, con la piel del que ha sido sacrificado. Así era la forma como se hacía, ¿ok? Ya. Y luego de eso vamos a tener, ¿qué cosa? Pasabas al banquete ritual, donde se terminaban devorando a la víctima. Eso es. Eso. Todo eso se hacía. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, vamos con lo siguiente. Tenemos ahora a los llamados aztecas. Aztecas o nahuas, así se les llama. Aztecas o nahuas. Nahuas o aztecas. Su ubicación en un islote del lago Texcoco, en la llamada meseta de Anahuac. Y formó una confederación de 3 estados: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Esos son los 3 estados, que no quiere decir la fusión de las 3 culturas, ¿ok?, que formaron a los aztecas. O sea, si alguna vez te enseñé Wari, Wari es Nazca más Huarpa más Tiahuanaco. Los aztecas son Olmeca más Teotihuacán más toltecas. De la fusión de esas 3 culturas nace los aztecas, que luego será llamado el Imperio Azteca. ¿Está bien? No te vayas a olvidar. ¿Dónde queda el islote del lago Texcoco? ¿Dónde queda la meseta de Anahuac? En la misma Ciudad de México. O sea, cuando vayas a la Ciudad de México, México DF, México Distrito Federal, ahí cerca está esta zona arqueológica. En el aspecto político, ¿ya?, los aztecas primero fueron una confederación, o sea, la unión de varias provincias. ¿Ok? La unión de varias provincias. Ahora, una característica de los aztecas es esta de acá. Se habla, según investigaciones, de que pueden haber vivido en estado de guerra continuo, constante, confrontación con otros pueblos. Y acá está, mira, ve. Por eso te decía, mira, ve, mira dónde están las ciudades. En México. Y, ¿no? Y acá está México Tenochtitlán. Ahí está Tenochtitlán, no, es Tenochtitlán, ¿no? Tenochtitlán. Tenochtitlán está al centro de México. O sea, cuando vayas a México DF, México capital, ahí van a estar las ruinas. No está ahí Tikal, no, eso está en otro lado. No está ahí Palenque, no está ahí Chichén Itzá, no, ahí está Tenochtitlán, de los aztecas, por si acaso. Y México no es como Lima. México está lejos del mar. Está al centro de lo que es la península, o discúlpame, al centro de lo que es la zona geográfica del Istmo que hay ahí. ¿Ok?
Si no me equivoco, México está a cerca de 2000 metros sobre el nivel del mar. Los aztecas tienen su propia estructura política. Acá sí los nombres son más difíciles. Tlacatecuti. Simplemente me vas a decir qué cosa. Emperador. El Consejo Supremo, ya, que cumplían función legislativa, eran miembros del Calpulli Real. ¿Qué es el Calpulli? Ahí dice Capulli, debe ser Calpulli. ¿Qué es el Calpulli Real? El Calpulli Real es lo que nosotros acá llamamos la familia real, o sea, la familia del emperador, ¿ya? La familia real. Esa es, la familia real. Luego tengo el Cihuacual, ¿ya? Que es el gobernante o emperador en el campo militar, lo que llamaríamos ahora general, ¿ya? Y el Petlacalcati, que es el recaudador de tributos. Acá no hay que preocuparnos mucho de esto, ¿ya? Por si acaso. La palabra que sí tienes que saber sí o sí es Calpulli Real, familia real. Eso sí. Acá, tesorero. Acá, emperador. Y acá podría ser la cuestión de ¿qué? De general. O sea, porque es alguien de carácter militar. Por eso, básicamente. ¿Ok? Eso sería. Ahí está. Bien, a ver, listo. Seguimos. Y tenemos en el aspecto social, o sea, las clases sociales, o sea, las personas, a los nobles o pille. Ahí están sacerdotes, jefes militares, funcionarios públicos. Los pochtecas, mercaderes, encargados del comercio. ¿No? Mira, pero acá hay comerciantes. Es que lo que pasa es que acá había mercaderes que cobraban tributo y servían de espías. Pero y estos de acá, solamente ¿qué cosa? Comerciantes, solo comerciantes. O sea, había de dos tipos. Los más importantes, los pochtecas. Ahora, ¿qué más? Tengo al llamado macehual o plebeyos. Creo que ya ahí mismo te dice, ¿no? Pueblo. Gente común. Y el tatalcotín, ¿qué es? Siervo. Siervo. ¿Ya? También es el cautivo de guerra o prisionero de guerra. Esa es la estructura social que se tiene. ¿Está bien? La estructura social que se tiene. ¿Cuál es lo que tienes que aprender? Sobre todo lo que te he dicho. Calpulli en la anterior y acá en el aspecto social, ¿no? Pochtecas, mercaderes, cobran tributos y espías. Ya lo demás es más fácil y en castellano. Y acá viene otra vez. El Calpulli o Capulli, ¿qué cosa es? Era la base de la sociedad azteca. Estaba comparado o parecido a los ayllus. ¿Te acuerdas de los ayllus? Ahí está, ya. Igual a los ayllus, ¿no? La familia extensa unida por distintos vínculos. Ayllus. De esa manera es. ¿Ya? La familia unida, por si acaso, por distintos vínculos. Ese es justamente el Capulli o Calpulli. ¿Ok? De esa es. Bien. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener en el llamado aspecto económico, otra vez, la agricultura como base. La agricultura. Ya, la agricultura. Otra vez la agricultura. Las tierras ahí nomás. En la cuestión de la religión, eran ¿qué cosa? Politeístas, panteístas y hacían ceremonias.
necesariamente el culto requería de sacrificios humanos. Ok, o sea, eso de dónde lo aprendieron los aztecas, lo aprendieron de los mayas. O sea, culturalmente pensaban que de esa manera podían satisfacer la ira de los dioses. Ahora, en el aspecto cultural, había varios dioses. Y estos dioses también tienen que ver con la historia de México. Ok. Quetzalcóatl, dios de la vida, dios del viento. Es la serpiente emplumada. Ok. La serpiente emplumada. Y dice que tuvo un rol civilizador, descubridor del maíz. Ok, ¿ya? Los mayas también utilizaron a este dios, pero ellos le llamaron de otra forma. Los mayas le llamaron Kukulcán. Kukulcán. Era el mismo dios, pero llamado por los mayas Kukulcán. Segundo lugar, Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, rival de Quetzalcóatl, patrón de los príncipes, de los guerreros jóvenes, hechiceros malvados y espíritu nocturno. Eso es, ¿ya? O sea, la contraparte de Quetzalcóatl. Y acá viene Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, el colibrí sagrado. El colibrí sagrado. ¿Ya? Él es el que guió a los aztecas de Axtlán hasta Tenochtitlán. Y es el que exige los sacrificios humanos. De esa manera es. Ahí está Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli. Son dioses correspondientes a los aztecas. Aztecas. Y recuerda, el único dios que comparten mayas y aztecas es Quetzalcóatl. Los aztecas, Quetzalcóatl, los mayas, Kukulcán. Kukulcán. ¿Por qué sus nombres eran tan difíciles? Porque ellos hablan en lengua, en este caso, maya y lengua azteca. Y la lengua maya y azteca tiene esas características. Bastante P, T, Q, de esa manera. Por eso Maxú le decía que se parecía al Muchic, de los Moche, pues, de los Chimú. Porque acá también en el norte tenemos, por ejemplo, Tucumé. Tucumé. Tenemos Moxeque. Tenemos Jequetepeque. Y entonces esos nombres como que suenan a maya o azteca. Y por eso Maxú le decía que hay una relación con ellos. ¿Qué más debo saber? La arquitectura de los aztecas, señores, Tenochtitlán. Tenochtitlán. Ahí está a la derecha una réplica de lo que sería Tenochtitlán. Igual, escritura, ya, pictográfica, jeroglífica, educación, ya, también había educación. Ya. Ahora, en la educación, los nobles y el pueblo, ¿ah? Los nobles y el pueblo. El final del imperio azteca se da cuando Moctezuma gobierna de 1502 a 1520. ¿Ya? ¿Y quién es el que dominó el imperio azteca? Los españoles. En este caso, ¿con quién? Con un tal Hernán Cortés. Un tal Hernán Cortés. Ok, ya, Hernán Cortés. Ese es el hombre que va a dominar a los aztecas. Ok, ya, en este caso acá lo vamos a colocar. Ya, fueron invadidos por los
españoles. Los españoles con Hernán Cortés. Ahí está. Ahí está, Hernán Cortés. Listo, ¿no? Cortés llegó a la... Es casi la misma historia que hicieron acá, frente a los del Tahuantinsuyo. Ok, casi la misma historia. Y la última historia es la de los Chicchas. Los Chicchas, también conocidos como Muiscas, están en los Andes del norte de Sudamérica. O sea, la zona de ¿qué? La zona de... Acá está, ubicación. Meseta de Cundinamarca, Boyacá, Colombia. Ahí es donde se han desarrollado los Muiscas, o también conocidos como Chicchas. Centros políticos importantes, o sea, capitales. Bogotá, que sí la conoces, capital de Colombia, y Tunja, que es la zona turística. En el aspecto político, los Chicchas no formaron una unidad política, sino varios cacicazgos. Ahora, aquí, el principal cacicazgo, ¿cuál es? ¿Ya? El principal, ¿ya? Fue el Cipe, soberano de Bogotá, y el otro es el cacique Saque de Tunja. Son los dos líderes máximos de los Chicchas. Y en base a los Chicchas, ¿qué podemos aprender? Por ejemplo, la organización social se basó en el parentesco matrilineal, o sea, por la línea materna. O sea, en palabras comunes, se casaban entre primos hermanos. ¿Ok? Se casaban entre primos hermanos. ¿Ok? La unidad territorial era la UTA. El que mandaba en el pueblo era el cacique. El cacique. Ya está. Varios de estos pueblos formaban cacicazgo bajo la autoridad de caciques más poderosos. Los caciques de los pueblos de esta zona practicaron la poligamia, algo que en América se ha abandonado. La poligamia es tener varias esposas. Varias esposas. Acá por lo general ya se ha establecido la monogamia, o sea, tener una sola esposa. A nivel de Norteamérica, los pueblos fueron bastante primitivos. Ninguno se compara a una cultura de acá. Están por debajo de eso. Están por debajo de eso. Y acá, ¿qué vamos a tener, por ejemplo? Vamos a tener a pueblos como, mira, los que ves ahí. Los esquimales, ¿ya? Los sioux, los algonquinos, los iroqueses, los cheroquis, ¿ya? Los anasasis. Listo, o sea, esos son pueblos que incluso vivían de manera muy primitiva, ¿ya? Idiomas diferenciados, hasta vivían haciéndose, ¿qué cosa? Señales de humo. ¿Indios? Señales de humo. No sé si has visto eso de... ¿Esos indios? Ya, esos son los que habían acá, por si acaso. ¿Ya? De esa forma. Hay esquimales, algonquinos, sioux. Ellos, por ejemplo, ¿qué cosa? Los sioux, ahí están, ¿quiénes? Los apaches, los comanches, los kiowas, los pieles rojas, también los iroqueses, ¿ya? O sea, esos son los nativos de Norteamérica, ¿está bien? Los nativos de Norteamérica.
Los nativos de Norteamérica. Bien, ¿qué más? ¿Cuáles fueron las áreas nucleares de las altas culturas americanas? ¿Por qué se llama así? ¿Ya? Las áreas nucleares. Si hablamos de las áreas nucleares, son la península de Yucatán, la península de Yucatán. ¿Qué más? Mesoamérica, donde está México. ¿Dónde está México? ¿Ya? ¿Ya? La zona de la región de Cundinamarca en la actual Colombia. Ok. En la actual Colombia. ¿Ya? Y la cordillera de los Andes, ya está, ya listo. Esas son las zonas geográficas. Ok, zonas nucleares. ¿Ya? Se llaman así porque de alguna forma ahí se desarrollaron las principales culturas. Pues. ¿Ya? Vamos a colocar acá, punto, ¿no? Cordillera de los Andes. ¿Listo? Se llaman así, pues ahí se desarrollaron las principales culturas americanas. Ya está.